Muy bien, queridos amigos y hermanos. Vamos a pasar a continuación a la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras en esta ocasión en abundantes textos. Vamos a leer bastantes textos eh, que nos van a dar la base bíblica, que es la base que nos importa para hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Es un tema muy interesante, tan interesante que el hombre se ha hecho esta pregunta desde, desde tiempos inmemoriales. Se ha tratado de responder esta pregunta. Muchas personas llegan a unas conclusiones, otras a otras conclusiones. En fin, vamos a hablar de esto que siempre es interesante. Quizás a algunas personas les parezca un poco filosófico. No pasa nada, lo vamos a hacer lo más sencillo que podamos. Surge esta plática, esta conversación con usted, porque yo estaba estudiando acerca de Romanos capítulo 3, que es una parte importantísima de la escritura, es la base para poder entender el Evangelio de manera correcta, para poder entender la predicación de Juan el Bautista, la predicación de los profetas, la predicación de Cristo y de los apóstoles, del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Es la base para poder entender todo eso. Es el testimonio que Dios da acerca del hombre no regenerado, del hombre que no ha conocido a Dios, del hombre que no ha querido reconocer a Dios, del hombre que se rebela en contra de incluso lo que conoce de Dios. Y bueno, entre las características que estaba yo leyendo y estudiando, porque quería hablar de esto, sin embargo, bueno, eso va a ser hasta la próxima semana, porque me encontré con una de las características, y esa característica me llamó mucho la atención. Es la parte que dice que todos se hicieron o todos nos hicimos inútiles. De repente me llamó la atención la palabra que se usa, la palabra como se traduce en otras traducciones de la Biblia. Y bueno, la palabra en griego significa más o menos dejar de servir, arruinarse, corromperse o echarse a perder, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, pero a mí me llamó la atención porque como que me trajo a la mente varias ideas que ya había estado teniendo y cosas en las que había estado reflexionando y que en ese momento consideré que había suficiente material, suficiente información o suficientes cosas importantes para poder hablarlas contigo hoy en este domingo. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, el hombre, según el testimonio de Dios en Romanos 3, perdió el propósito para lo cual fue hecho. Y es la misma palabra que se usa en otras ocasiones. Y bueno, es la idea de, por ejemplo, de cuando la leche se echa a perder, cuando la leche se pudre. No sé si has olido la leche podrida, pero la leche podrida huele básicamente como si tuvieras un animal ahí que se estuviera pudriendo. No hay mucha diferencia. En una ocasión alguien derramó 1 litro o no sé cuánto en la cajuela del coche, y al principio no le dimos importancia y medio lo limpiamos, pero después de un día o de 2 días ya no pudimos dejar de tenerlo presente, que la leche se había echado a perder, y no pudimos quitar el olor
putrefacto durante semanas y creo que incluso meses. O sea, lo que quiero decirte es que la leche, la cual fue hecha para algo, y ese por qué o ese para qué se hizo la leche, ¿no? Bueno, pues entendemos que es muy sencillo, entendemos que es para alimentar a los, no sé, a los becerros, si hablamos de vacas, o alimentar a los humanos, o a los niños, a los bebés, o a cualquier animalito, ¿verdad? Para eso fue hecha la leche. Pero si la leche se echa a perder, pues ya no sirve para alimentar, ya no está rica, ya no quita la sed, ahora solamente sirve para una cosa, básicamente para tirarla por la cañería, ¿sí? Así que hoy, bueno, pues vamos a estar con algunos ejemplos y con algunas reflexiones tratando de entender algo que la gente, que la humanidad se ha estado preguntando y que la mayoría de ellos no ha llegado a una conclusión satisfactoria, ni siquiera en respuesta, ¿sí? Vamos a ver cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí en este mundo, cuál es la razón de nuestra existencia, para qué fuimos creados, etcétera, etcétera. Y para esto quiero que empecemos leyendo un par de textos muy sencillos. Uno está en Lucas capítulo 12 y verso 15 y dice así, está hablando el Señor Jesucristo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el Señor Jesús dice, la vida del hombre no consiste, no te está diciendo en qué sí consiste, sino está diciendo en que no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Obviamente, la vida se refiere a una vida plena, ¿no? Se refiere a la vida abundante, se refiere a la vida con sentido, o sea, con el sentido, con propósito. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Juan, capítulo 7, verso 38, dice la contraparte. Dice, el que cree en mí, nuevamente habla el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí estamos nosotros viendo como una ilustración, una figura que imagínate a alguien que de su interior está rebosando agua, que está como una fuente que no solamente tiene agua, sino que tiene mucha agua y tiene tanta agua que se derrama por todos lados. Y esto lo estaba diciendo acerca de lo que provocaría el Espíritu de Dios en una vida, de esa vida abundante que sería suficiente para uno mismo y más, para derramar para otros también. Así hablaba de la abundancia de la vida y obviamente se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestro tema. Se refiere a la vida abundante, se refiere a la vida plena, se refiere a la vida feliz, por usar un término que nos gusta mucho, ¿no? Una vida llena de felicidad, una vida bienaventurada, una vida pues muy, muy plena. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que por medio de sus escrituras y de las reflexiones o de los razonamientos, nos ayude a entender esto, nos dé respuestas y más que eso, nos ayude a vivir lo que dice la palabra de Dios? Padre, requerimos tu ayuda y pedimos el apoyo del Espíritu Santo para hablar a todos los que estamos aquí, para hablar a cada persona que escuche esto y cada persona que hoy tenga la oportunidad de leer
juntos la palabra de Dios, palabras de vida eterna, la verdad, para que pueda, Señor, esa palabra engendrar vida en todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Así sea. Bueno, pues te decía yo que la plática de hoy tiene que ver con el sentido de la vida, con el propósito de la vida. Es algo muy importante, tan importante, repito, que la humanidad desde hace mucho tiempo se pregunta este tipo de cosas, desde los tiempos de los griegos, y cada persona, yo pienso en cada generación, ha tenido con mayor o con menor profundidad este tipo de cuestiones y este tipo de interrogantes en sí mismo. Hoy en día el tema es más que necesario, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú ves que hoy en día las cosas están aún peor que en otras épocas. Estás viendo que la gente evidentemente no tiene claro esto, no tiene claro cuál es el sentido de su vida, cuál es el propósito de su vida, porque puedes ver todo el rato la presencia de angustia, o como dicen, angustia existencial en muchos, la confusión en la identidad, o personas llenas de depresión, o llenas de adicciones, o llenas de miedo. Y bueno, todo eso es precisamente el resultado de no tener claro y de no vivir el propósito de la vida como Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esta pregunta, a este interrogante, pues muchas personas han tratado de darle respuestas. Tan es así que hay una corriente de pensamiento, una corriente filosófica que se conoce como el existencialismo y que tiene que ver con todos estos temas. Tiene que ver con la angustia, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la muerte y cosas semejantes que, bueno, que tienen que ver con lo que estamos queriendo nosotros hablar desde una perspectiva bíblica. No somos los primeros que lo han tratado de enfrentar o que lo han tratado de encauzar desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva creyente. Ha habido otros antes que nosotros, hace 300 años, por ahí de 1700 y pico, hubo por ahí un científico, una persona muy inteligente, francesa, se llamó Blaise Pascal, que ya hablaba de estas cosas. Después, un par de siglos después, que él, hubo un teólogo danés, o sea, un teólogo de Dinamarca, que se llama Søren Kierkegaard, así se llama, y este hombre era cristiano, era teólogo y enfrentó este tipo de preguntas. De hecho, a él se le atribuye el uso de esta palabra existencialismo o existencialista. A él se le atribuye y él lo miró desde una perspectiva cristiana, digamos. Y llegó a conclusiones muy atinadas, o por lo menos a conclusiones en donde tomaba en cuenta la palabra de Dios y la fe. Pero los hombres hoy en día se creen que son más listos si son ateos. No es nuevo, ya tiene un siglo si tú quieres, y entonces los hombres se creen más interesantes, más sagaces, más listos, son más aprobados por la sociedad, son más queridos, son más admirados si se dicen o si son ateos. Por lo que quiero decir es que la mayoría de los filósofos pues lo enfrentan esta pregunta desde
un punto de vista no de la fe, sino todo lo contrario, desde el ateísmo. De hecho, muchos de ellos consideran a Dios y consideran la fe como algo en realidad malo, algo que limita al hombre, algo que hace que el hombre no pueda desarrollarse en su potencial máximo. Y entonces librarse de Dios o librarse de la fe para ellos es bueno. Este es el caso de un filósofo alemán que se llamó Federico o Friedrich Nietzsche, así, Nietzsche. Y este del siglo XIX, bueno, él proclamó que Dios había muerto, él incluso comentaba, porque no creía, que bueno, él era el anticristo, o de alguna manera se podía identificar con el anticristo, y bueno, pues el asunto es que de una manera más radical o menos radical, llegaban a conclusiones terribles. Por ejemplo, las personas que estudiaban y que creían a este hombre alemán, Federico Nietzsche, que por cierto Hitler era un admirador de él, las personas que llegaban a conclusiones a partir de sus argumentos y de sus razonamientos, llegaban a la conclusión de que no hay, de que la vida no tiene sentido, de que no hay un propósito, mucho menos un propósito absoluto, un propósito que sea común a todos los humanos. Eso no existe. Como se niega el absoluto, como se niega a Dios, se niegan los absolutos, como se niega también la moralidad. Lo que quiero decir es que Dios dice esto es bueno y esto es malo. Ellos dicen no es así, no es tan absoluto para nada, ¿no? Hay acciones, pero de que sean buenas a que sean malos, eso es relativo. Y obviamente, esa forma de pensar, pues lleva a conclusiones tremendas. Muchas personas no le ven, no creen que exista un sentido para la vida, y te digo, seguidores de hombres como este, como Nietzsche, pues no le encuentran sentido a la vida, interpretan su vida con sus circunstancias de la manera como han aprendido por ahí. Y te quiero decir que tal es el caso de muchas personas, en particular de uno que llama la atención. ¿Por qué? Porque siendo alguien que pensaba de este modo, se conoce esta forma de pensar, esta corriente dentro del mismo existencialismo como el nihilismo. Nihilismo viene de la palabra latina nihil, que significa nada, la nada. O sea, nada tiene sentido, nada es el propósito. Y entonces llegan a ese tipo de conclusiones. Te hablo específicamente de una persona que sí fue muy conocida, de una persona que ha tenido y sigue teniendo mucha influencia en el pensamiento de los jóvenes, en la forma de actuar de los jóvenes, que fue un músico muy reconocido de los años 90. ¿Sí? La banda o el grupo en el cual estaba se llamaba Nirvana. Muchos pueden, o algunos pueden recordar, y el principal de esa banda, el cantante y el principal de esa banda se llamó Kurt Cobain, así se llamó. Y este hombre, Kurt Cobain, fue un hombre sumamente desdichado, un hombre joven, muy talentoso, pero sumamente infeliz, drogadicto, deprimido, fiestero, pero él nada encontraba, y además él estaba, pues según su misma ideología, según su misma forma de pensar, él creía que no había en realidad nada que fuera el propósito de su vida, que nada en realidad tenía sentido. Pero bueno, a diferencia de muchos filósofos que únicamente son teóricos y que no viven congruentemente con la forma en la que piensan, que es una de las características del hombre, que dicen una cosa y hacen otra, también sucede esto con los filósofos, ¿verdad? Así, esta persona en realidad sí fue congruente con lo que creía. Nada tenía sentido. Se casó, estuvo muy enamorado, según él, tuvo una niña, tuvo mucho éxito, tuvo mucho dinero y tuvo las cosas que quería a su disposición. Sin embargo,
se suicidó eventualmente. De la depresión a las adicciones y de las adicciones a la depresión, en 1994 Kurt Cobain se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza y murió. Terminó. Efectivamente, nada para él tenía sentido. Pero repito, este hombre sigue siendo un ídolo de la juventud. Y entonces muchos jóvenes, pues la verdad, estudian y ven a ver cómo era su ídolo, qué creía su ídolo, y repiten o replican su, pues, su vida, su forma de vida. Obviamente no todos los existencialistas son tan extremos como los nihilistas. Hay otros que, a pesar de que no encuentran, dicen que no existe un sentido o un propósito universal para todos, sí dice que debemos trabajar y esforzarnos por tener un sentido o por construir un sentido para nuestra vida, lo cual tiene que ver o puede tener que ver con el amor o con el trabajo o con lo que tú quieras, ¿sí? Pero que lo tienes que construir. Más existencialistas, ateos, ¿por qué? Por lo que te digo, o sea, realmente no hay o casi no hay filósofos y menos filósofos reconocidos porque no los quieren reconocer, gente que ha pensado pues de formas muy, muy interesantes y además apegadas a la Biblia. Por ejemplo, un filósofo y pensador inglés del siglo XX fue C.S. Lewis. Algunos de ustedes lo pueden haber conocido, conocen algunas de sus obras, como las obras infantiles para niños, pues, las obras de Narnia, o un filósofo también del siglo XX, un poco posterior a C.S. Lewis, y este norteamericano, muy interesante, muy profundo, teólogo también, predicador incluso, se llamó Francis Schaeffer. Quizás no lo has conocido, no importa, si tienes la oportunidad, creo que la lectura de este tipo de personas sí te puede hacer bien, pero como repito, realmente en el mundo como que no tiende a leerse. ¿Por qué? Porque inmediatamente se tiene como si fuera algo religioso. Por eso te digo que lo más popular, que lo más que se lee, que lo que más gusta son las cuestiones ateas. No sé, los hombres para su destrucción y perdición han decidido que están mejor sin Dios, y entonces, bueno, pues vas a escuchar otros nombres como Albert Camus o como Jean-Paul Sartre de Francia, y bueno, pues vas a ver que esos sí son muy reconocidos. Pero bueno, ya ahora basta de filosofía y vamos a tratar de contestar esto, que de hecho no vamos a tratar, realmente hay una respuesta clara en las escrituras, pero de una vez te puedo anticipar que el conocer la respuesta correcta no asegura que esa respuesta te guste. Si estás buscando la verdad, te va a gustar, se te van a iluminar los ojos. Si estás buscando y si estás tratando de entender las cosas, si eres una persona muy racional, una persona que piensa mucho, te puede atraer lo que vamos a descubrir o lo que la Biblia dice, pero no necesariamente vas a quererlo ponerlo por obra. Ojalá y sí. Muchas personas encuentran la respuesta, pero deciden que esa respuesta no les gusta y siguen buscando y buscando y buscando y seguirán buscando para siempre. Y no encontrarán, por cierto. Ahora, buscando en la Biblia, tratando de entender, tratando de usar la razón que Dios nos ha dado para que la usemos precisamente. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que Dios es nuestro culto racional. O sea, muchas de las cosas que nosotros entendemos de Dios o la fe que Dios requiere de nosotros son muy racionales, son pensándolo bien, es lo correcto, es lo que uno llega, oye, pues pensando bien esto que Dios dice es que es lo correcto. Y nuestra fe está fundada en algo y está fundada en alguien que es muy racional creer en él y que es muy
o sea, que esa fe, como quien dice, no es un salto al vacío, sino que esa fe es en algo que es muy coherente creer y muy racional hacerlo. Ahora, yo he encontrado para mí mismo que me es muy claro relacionar algunas ideas. Por ejemplo, me es muy claro relacionar la razón por la que algo o alguien fue creado con el sentido que va a tener. O sea, si algo fue creado para algo en específico, para algo en particular, bueno, el sentido de esa cosa o de esa creación tiene que ver con que se esté usando o que esté haciendo aquello para lo cual fue creado. Si lo llevamos al hombre, si encontramos, podemos encontrar el sentido de por qué fue, o sea, de para qué estamos, lo podemos encontrar si encontramos para qué fuimos creados. Y después, si nosotros vivimos si vivimos ahí en donde la razón por la cual hemos sido creados, resulta que ahí es donde nuestra vida va a tener sentido, donde nuestra vida va a ser plena, donde vamos a tener una vida satisfactoria o en otras palabras, donde vamos a ser felices. O sea, el sentido de la vida tiene que ver con para qué fuimos creados. Si nosotros vivimos ahí, entonces vamos a vivir plenos, vamos a ser felices, para usar esta palabra nuevamente, que es una palabra que se entiende muy bien, aunque hay bastantes errores. Al rato vamos a tocar el clásico error acerca de la felicidad, que es lo que la gente más tiene y que nos conviene mucho tenerlo muy claro para también ayudar a las personas. Pero vamos a recordar el ejemplo del principio de la leche, ¿se acuerdan? Bueno, ¿para qué se creó la leche? Bueno, pues la leche se creó para alimentar a los becerros, a los cachorros y a las personas. Si la leche tuviera alma, ¿no? Eso es lo que quisiera hacer. O sea, quisiera alimentar a los bebés, alimentar a los becerros, alimentar a los cachorros o a las personas. Pero si no se usa para eso, termina echándose a perder y hay que tirarla. Ahora, si pensamos en los niños hambrientos, si pensamos en personas desnutridas, en personas que no tienen alimentos, la verdad es que se tire la leche no tiene sentido. Estamos hablando de estas ideas y poco a poco vas a ir entendiendo. Para mí esta idea se puede explotar mucho, o sea, esta idea te puede servir mucho si estás buscando la verdad. Si estás buscando el sentido de la vida, si te has encontrado con que no encuentras el sentido de la vida, esto te puede ayudar. Relacionar estas ideas. El sentido de algo tiene que ver con para qué se hizo ese algo. Hace como un año, más o menos, un poco menos, estaba yo leyendo un libro, una biografía de un hombre de nuestra época, de un hombre que murió hace relativamente poco, como 15, 20 años a lo más, quizás menos. Y este hombre es el creador de Apple, el creador de un montón de teléfonos y de computadoras y de, bueno, toda una marca que se ha hecho gigantesca en todo el mundo. Hablo de un hombre que se llamó Steve Jobs. Este hombre, una persona muy lista, una persona, bueno, con muchas características, no todas agradables para nada, pero creó esta empresa Apple y creó algunas otras empresas. Una de las empresas que creó y que vio la oportunidad de hacer fue una que se llamó Pixar. Pixar tiene que ver con los dibujos animados, con las animaciones. Y bueno, leyendo en su biografía, realmente cuando ellos consiguen de una forma medio providencial y compran algo que no se llamaba Pixar, pero que tenía y usaba una computadora de diseño
y una computadora donde pues se hacían ciertas animaciones, y él a partir de ahí construyó algo que bueno, fue inmenso después también y que se llamó estos estudios cinematográficos Pixar, ¿no? Pero cuando ellos empezaron, o la creación que fue la primera que hicieron, fue una que ahora te voy a poner una foto, y que incluso quisiera que quedara esa foto, que te la voy a mantener esa foto aún cuando te voy a estar platicando algunas cosas. ¿Por qué fue muy interesante? Fue muy interesante para mí porque no solamente él, sino la persona que era el responsable, digamos, de esa área, la persona que era la que tenía el talento para hacer ello, que se llamó John Lasseter, que de hecho se llama John Lasseter. Bueno, esa persona y Steve Jobs tenían una idea muy clara de qué es lo que querían construir con esta historia que se llamó precisamente Toy Story. Si quieren, ahora sí, vamos a poner esta imagen y la vamos a dejar ahí un poquito. Esta imagen que tú ves en tu pantalla, bueno, pues es digamos, el cartel inicial. Quiero decirte que esto fue el 1995, ni siquiera se había acabado el siglo XX. Fue la primera cinta animada que se hizo allá en Pixar y la primera que usó completamente efectos digitales en la historia del cine. Muy importante, una historia interesante, pero lo más interesante es cómo ellos pensaron que debía de ser esa historia, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Por eso, cuando yo lo leí, como que me vino una idea, y esa idea se puede llevar como la estamos llevando ahora y la podemos estar transmitiendo, porque nos sirve a nosotros ahora en estas cosas espirituales o en esta búsqueda espiritual que tenemos, ¿no? Te voy a leer una parte corta del libro que precisamente habla de la creación de Toy Story, o una historia de juguetes, o juguetes como se tradujo en algunos lugares, en algunos países. Te repito, fue en 1995 y antes de hacerlo ellos estaban viendo cómo la iban a hacer, qué es lo que pretendían, qué había detrás de esos juguetes, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, la idea que presentó John Lasseter se titulaba Toy Story. Se basaba en la idea compartida por Jobs de que los objetos tienen una esencia propia, un propósito para el que fueron creados. Si el objeto tuviera sentimientos, estos girarían en torno a su deseo de cumplir con su cometido. El objetivo de un vaso, por ejemplo, es contener agua. Si tuviera sentimientos, sería feliz cuando estuviera lleno y se pondría triste al vaciarse. La esencia de una pantalla de ordenador es interactuar con un ser humano. En cuanto a los juguetes, su propósito es que los niños jueguen con ellos, y por lo tanto su miedo existencial es el de verse apartados o sustituidos por juguetes más nuevos. Nuestra historia arranca desde el punto de vista del juguete, que pierde y trata de recuperar la única cosa que le importa, que los niños jueguen con él. Esta razón fundamenta la existencia de todos los juguetes y es la base emocional de su propio ser. Bien, vamos a quitar la imagen. Yo no sé si te diste cuenta de todo lo que dice ahí, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos tratando de entender. Dice que si los juguetes, la historia obviamente tiene una base, digamos, filosófica. En aquellos tiempos, 1995, no se había metido tanta basura como tiempo después en todas esas películas para niños y en esas películas animadas, y en este no encuentras eso, encuentras una base filosófica, y esa base filosófica que encuentras es esa. O sea, dice, el propósito de los juguetes es que los niños jueguen con ellos. Y entonces, si los juguetes tuvieran sentimientos, su miedo existencial es que ya no se cumpla ese propósito. Y entonces un juguete tendría angustia existencial
Si ve que los niños ya no quieren jugar con él, ¿por qué? Porque ahora tienen otros juguetes más nuevos que les llaman más la atención, son sustituidos por otros juguetes y entonces su angustia existencial tendría que ver con eso y lo que sería su felicidad sería que nuevamente los niños quisieran jugar con él. O sea, se cumpliera el propósito por lo cual fueron creados. Eso es todo. Eso es todo lo que yo necesitaba entender para llevarlo sencillamente a las cuestiones espirituales y entender que efectivamente es exactamente lo mismo para nosotros. Si nosotros hemos sido creados para algo, si entendemos para lo que hemos sido creados y nosotros vivimos ahí, entonces nuestra vida va a ser plena. Entonces vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos completos, en armonía y en paz, ¿sí? De hecho, el planteamiento, como te decía hace rato, del hombre con respecto de la felicidad siempre comienza con un error. ¿Cuál es ese error? El hombre se imagina, e incluso también los cristianos, muchos cristianos que no le han dado dos pensamientos a esto, se imaginan que el propósito de la vida, que el sentido de la vida es que seamos felices o que alcancemos la felicidad. Pero esto es un error inicial de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios la felicidad no es un fin, sino es el resultado de que se esté llevando a cabo el propósito de nuestra vida. Si nosotros nos enfocamos más bien en cuál es, para qué fuimos creados y que nosotros vivamos en ese propósito, que nosotros cumplamos ese propósito, la felicidad es un extra que se nos da. La vida plena, la vida satisfactoria. Si las gentes buscan la felicidad por sí misma, no la van a encontrar nunca jamás. Nunca la van a encontrar, porque la felicidad no es un fin. La felicidad es algo que viene cuando tú vives con sentido, con el sentido que Dios quiere. Por eso, cuando las personas no cristianas, ni siendo cristianas, ni considerando las cosas, sino simplemente viviendo, viven partes en la vida que son de esas que Dios ha creado, como tener un hijo, como enamorarse, como, no sé, tener la satisfacción de un logro como una carrera o algo así, las personas viven temporalmente, momentáneamente, viven esa satisfacción, esa felicidad, por lo menos es temporal, porque al vivir un momento con sentido, participan de la felicidad que lo acompaña. Pero no es el fin en sí mismo. Si una persona se imagina que la felicidad la va a encontrar casándose con fulano o con fulana, pues no van a pasar un año o unos meses cuando se da cuenta de que es un error. Cuando la persona piensa que la felicidad la va a encontrar cuando tenga aquí o cuando se mude allá o cuando se cambie a esta zona residencial, pues la verdad es que jamás va a decir, pues no, sí es cierto, ahora vivo en una casa más bonita, pero soy igual de infeliz o igual de amargado o de amargada como antes. Así que ese error se ha cometido y se comete siempre. La felicidad no es un fin. La felicidad viene acompañando a ese estar en el propósito, vivir con sentido. Ahora vamos a seguir buscando nuestra respuesta. Una cosa más que tenemos que entender es que la respuesta que encontremos tiene que ser universal. O sea, todas las personas, independientemente de sus circunstancias, tienen que poder alcanzarlo. El sentido de la vida no puede tener que ver con llegar a tener un título de algo, o tener dinero, o conseguir una casa en un fraccionamiento, como decíamos, o ser la persona más bella o más escultural, ni casarse con nada, ni nada parecido, nada similar. ¿Por qué? Porque eso depende de factores que no se cumplen en todas las personas. Para que una persona pueda estudiar,
bueno, necesita tener las circunstancias para poder estudiar, necesita vivir en un país que no esté en guerra, por ejemplo. Si una persona se imagina que tiene que ver con la belleza o con el cuerpo, pues eso no está al alcance de todos, porque hay personas que nacen enfermas o personas que tienen una enfermedad que les imposibilita el tener un cuerpo perfecto porque simplemente no tienen la salud o porque simplemente nacieron o tuvieron un accidente y por lo tanto están confinados a una cama o a una silla de ruedas. No puede tener que ver con eso. El sentido de la vida tiene que ser universal. El sentido de la vida, el propósito de la vida tiene que ver pues con algo que está más allá de esto. Tiene que ser universal para todos. Tiene que ser para los pobres y para los ricos. Unos y otros los deben de poder cumplir, encontrar ese sentido. Los que están sanos y los enfermos, los que tienen privilegios, los privilegiados de este mundo y los que nacen sin privilegios. Los que nacen en México o en Colombia o en Estados Unidos o en China, da igual. En países primermundistas o en países tercermundistas. Ser de una raza o ser de otra raza. Tener estudios o no tenerlos. ¿Me entiendes? Tiene que ser algo que no dependa de eso. No dependa de las circunstancias de tu vida. Y la verdad es que la Biblia nos da buenas ideas y nos orienta a la persona que está buscando que vaya hacia allá. Para empezar, te dice dónde no está. Marcos capítulo 8, verso 36. Dice el Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Recuerda el versículo inicial que leímos, porque la vida del hombre no se refiere a la vida biológica, se refiere a la vida como vida plena, como vida satisfactoria. Dice, porque la vida del hombre no depende de los bienes que uno posea. Y aquí Marcos capítulo 8, verso 36, Jesús también hablando, dice, ¿qué le va a aprovechar? O sea, ¿qué le va a ganar al hombre? Qué mala idea el hombre que cree que si gana todo el mundo, así va a tener y conseguir la vida, cuando en realidad no la va a conseguir y además va a perder su alma. Si nosotros pensamos en lo que implica todo el mundo, o sea, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Todo el mundo es todo el mundo. Piensa en todo. Piensa en dinero, piensa en mujeres, piensa en poder, piensa en sabiduría, piensa en tener propiedades, piensa en tener cualquier cosa que sea las que más te gustan, cualquier hobby que sea lo que más te gusta. Todo, absolutamente todo. Dice que no te aprovechará de nada si pierdes tu alma. Por lo tanto, eso quiere decir, otra idea, buscando nuestra respuesta, es que no tiene que ver ni con circunstancias, ni con posesiones, ni con lo que tú consigas en este mundo. Que siendo de este mundo y que siendo creado es perecedero, se va a acabar eventualmente. Ahora quiero llevarte a que veas que la Escritura también nos dice de forma un poquito más concreta de qué trata ese ganar todo el mundo. Y vamos a hablar en particular de una persona que escribió precisamente esto y que fue el rey Salomón. El rey Salomón fue el rey que siguió a David, hijo de David precisamente, y que fue el rey que se considera más sabio y el rey que se considera más rico de todos. Estamos hablando de una persona comparable a los que hoy en día se conocen como los billonarios. Esas personas que han acumulado riquezas de miles de millones de dólares. Así se les conoce. Vamos a pensar en una persona así. Ese era el rey Salomón. El rey Salomón tenía básicamente cualquier cosa y podía tener cualquier cosa que se le antojara. Cualquiera. Por loca que fuera, cualquier cosa. Por extravagante que fuera, cualquier cosa. Y él escribió
un libro que es el libro de Eclesiastés, que son sus reflexiones finales. Son sus reflexiones antes de la muerte. Son sus reflexiones de su vida, de sus errores, de sus tonterías, de sus pecados, de sus faltas, así como de algunos de sus logros, etcétera, etcétera. Y bueno, en el capítulo 1 de Eclesiastés habla este hombre y habla de que buscó tener sabiduría, de que buscó tener ciencia. Y después en el capítulo 2 habla con mucho más detalle muchas otras cosas aparte de la sabiduría y de la ciencia que buscó, buscando o tratando de encontrar en ellas el sentido de su vida. Y te voy a leer del capítulo 2 una porción bastante larga, pero no vamos a detenernos mucho en ella porque la porción es muy clara en sí mismo. Y asimismo todos los versículos que faltan son muy claros en sí mismos para que lleguemos a una respuesta sin lugar a dudas. Y no hay mucho más que añadir a la palabra escrita de Dios. Dice en el versículo 1, dice así Eclesiastés capítulo 2. Dije yo en mi corazón, recuerda, es el rey Salomón. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, hueco, vacío, nada. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué te parece? Todo tuvo este hombre. Este hombre dice con detalle qué se refería a Jesús cuando dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Todo lo que quiso tuvo. Joyas, músicos, bandas, para su regocijo, para particulares, para sus fiestas particulares. Podía traer a quien fuera. Podía alquilar a quien fuera. Podía tener siervos, hombres, mujeres, comprados aquí y allá. Todo lo que quería. Para llegar a concluir, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que llegar a esta conclusión es para nosotros muy importante y mejor escarmentar en cabeza ajena porque nosotros no vamos a poder ser el rey Salomón y muy probablemente el 99.9 y muchos 9% de nosotros no vamos a ser ninguna persona que pueda hacer lo que quiera y que pueda conseguir lo que quiera con su dinero. O sea, no vamos a ser ninguno de esos billonarios de los que hemos hablado, ¿sí? No vamos a ser Carlos Slim, ni vamos a ser Jeff Bezos, ni vamos a ser Elon Musk, ni vamos a ser ninguno de los millonarios de este mundo, no. Y tampoco nos importa, espero que a estas alturas no te importe, ¿verdad? Creo que si tenemos sustento y abrigo, con eso debemos estar contentos, dice la Escritura, y amén, así es. Porque a los ricos no les deja dormir sus riquezas y sus preocupaciones que vienen con ellas, y sus amenazas que vienen con ellas, y sus secuestros que vienen con ellas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso.
Entonces llegamos a esta conclusión que no puede ser algo finito, no puede ser alguien mortal, no es algo material, no es algo que sea de este mundo, sino que es algo que está muy por arriba. Isaías 43:7 empieza a orientarnos de forma positiva hacia dónde va la respuesta. De hecho, en este versículo está la respuesta. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Cuál nombre? Dios, Jesús, Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes son los llamados del nombre de Cristo? Cristianos, hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que Dios, todos los que estamos aquí, que Dios nos llama y que Dios nos está diciendo: quiero que te arrepientas, quiero que creas en mí, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Todos aquellos que respondemos al llamado de Cristo, somos llamados de su nombre. Todos los que creemos en el Hijo de Dios somos llamados de su nombre. Y dice que los ha creado para gloria suya. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Ahí ya empezamos a ver el propósito de para qué fuimos creados. Por lo tanto, si entendemos bien el propósito para lo que hemos sido creados y vivimos ahí, entonces nuestra vida va a tener sentido, nuestra vida va a ser plena y nuestra vida va a ser feliz, llena, entera. Pero fíjate bien lo que dice, porque tienes que concluir con este texto algo que la gente no quiere concluir y que ciertamente los filósofos de este mundo no van a concluir. No existimos para nosotros mismos, existimos para Dios, para su gloria. Ahora, esa respuesta muchos pueden haberla conocido ya de antemano. Hay personas que por su entorno cristiano o religioso saben cuál es la respuesta. Una cosa es saber la respuesta y otra cosa es entender la respuesta y otra cosa es vivir la respuesta. En Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, solamente la primera parte del verso 10 dice: porque en Él, o sea, en Jesús, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Si nosotros somos cristianos, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice que en Él estamos completos, satisfechos, plenos. Nuevamente, esta es la respuesta. El propósito por lo que nosotros hemos sido hechos es que habitemos en Él, que vivamos para Él, que vivamos para su gloria. Pero necesitamos buscar un poco más, tratar de entender un poco más qué implica o cómo podemos entenderlo mejor. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir que el amor de Cristo nos mete presión, nos empuja, nos obliga, hay una razón muy poderosa para que nosotros vivamos de cierta manera, y es precisamente esto, dice, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven, o sea, Cristo muere para que nosotros tengamos vida. Y cuando uno se arrepiente y cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno llega a ser
una nueva criatura, tiene vida, tiene una vida nueva, pero dice que esa nueva vida, ahora que vives, ya no la vivas para ti mismo como hiciste en el pasado, como hicimos en el pasado, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Para mí es clarísimo que nosotros vamos a encontrar la vida cuando vivamos no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso es lo que no quiere hacer la mayoría de la gente y aún dentro del cristianismo. Eso es lo que no alcanzan a ver. Eso es lo que no alcanzan a ver, que exactamente el Señor Jesucristo decía que el que quería seguir en pos de Él tenía que tomar su cruz, lo cual significa muerte, ir en pos de Él, caminar detrás de Él, ser su discípulo. Entonces, a nosotros creo que la palabra muerte nos asusta. La palabra muerte nos habla de dolor, de negación, pero en el contexto cristiano también nos habla de, es ahí donde vamos a encontrar la plenitud. Es ahí donde vamos a encontrar que no hay cadenas que nos amarren, donde vamos a ser absolutamente libres, donde vamos a vivir confiados, sin ansiedad. ¿Por qué? Porque vivimos en las manos de alguien que es todopoderoso, y vivir ahí es lo que realmente te trae la satisfacción que el mundo busca sin saber siquiera qué busca. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que dice aquí que Dios nos ha adquirido, que te quede claro, Dios quiere adquirirte. Dios es tremendo, es increíble. Somos nosotros los que deberíamos estar rogando que Dios nos abriera la puerta. Y sin embargo, la Biblia no en pocas ocasiones nos deja ver a Dios deseando que vayamos a Él, deseando adquirirnos. ¿Has visto lo que pagan los clubs de fútbol por adquirir a una persona que se sale de lo normal, a una persona superdotada, a una persona que juega muy bien? ¿Has visto lo que pagan por adquirirlos? Dios pagó por adquirirnos un precio infinito. O sea, te quiere adquirir, entiéndelo, te quiere adquirir. Y cuando nos ha adquirido por su misericordia y por gracia, es con el propósito, como dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única forma correcta de vivir como cristiano es para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única forma de vivir es para que una de esas virtudes, la misericordia, nosotros la podamos proclamar con nuestras vidas, no solo con nuestra boca. Para que el amor, la paciencia, la amabilidad, la bondad y todas las virtudes, la santidad también, que corresponden a Dios, nosotros con nuestras vidas las podamos replicar y las vean nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudios, nuestros compañeros de trabajo. Para eso hemos sido rescatados. Y uno más y con eso terminamos. Efesios capítulo 1:6 dice así. Si lees un poquito el contexto, dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios, bendito sea su nombre, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A ver, piensa en las palabras. De hecho, este versículo, como muchos de los versículos que pasan en Efesios, son un poco complicados y hay que darles 2 o 3 vueltas para que uno entienda. Y finalmente no es que sean tan complicados, pero hay que darles un ratito. Entonces dice que hemos sido adoptados, o sea, hijos adoptados por medio del Señor Jesucristo, o sea, que somos hijos de Dios por adopción.
Dios nos ha adoptado. Dios vio que no éramos de su familia, pero quiso hacernos de su familia por medio de Jesucristo. Y Efesios 1:6 dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables, aceptos en Él, en Jesucristo. A ver, otra vez, ¿para qué nos hizo hijos suyos? ¿Para qué nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que nosotros sirvamos, para que nosotros y otras personas alaben la gloria de su gracia. O sea, esa gracia con la que nos salvó, esa gracia con la que nos miró, esa misericordia con la que, pues, pasó por alto nuestras rebeliones, pasó por alto nuestra vida horrible, pasó por alto nuestra soberbia, nuestras decisiones de hacer lo malo sabiendo que estábamos haciendo lo malo, y los quiso pasar por alto y quiso perdonar nuestros pecados, y para eso mandó a Jesucristo. Esa gracia es gloriosa, no es una gracia pequeña, es una gracia gloriosa, es una gracia costosísima, que costó un precio infinito. Bueno, esa gracia es gloriosa y nosotros estamos hechos y estamos rescatados y somos adoptados hijos suyos para alabar esa gracia, para alabar la gloria de esa gracia, para que otros alaben la gloria de esa gracia, para que otros vengan al conocimiento de Dios y digan, gracias a ti, claro que a Dios por supuesto, pero gracias que Dios me puso en tu camino, porque ahora yo alabo también la gracia con la que fui rescatado, la gracia tan grande y tan gloriosa con la que fui rescatado. Para eso hemos sido hechos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esta es la respuesta. Te digo que tener la respuesta no es garantía de que a la gente le vaya a gustar la respuesta. Para mí la respuesta es definitiva, es bíblica, es completa, y no solamente eso, la puedo vivir y la puedo sentir. Cuanto más vives en el propósito por lo cual fuiste creado, más pleno, más satisfecho, más entero. La vida es otra cosa. Cuanto más te alejas del propósito, cuanto más miedos y reticencias tienes, también te alejas del propósito y te alejas del sentido. Y tú lo notas en tus dudas, en tus insatisfacciones, en tus miedos, en tus incredulidades, cuando sabes que estás siendo incrédulo y que no estás confiando en alguien que es tan digno de confianza como Dios. Así que yo lo he experimentado, y cualquier persona de aquí que lo haya experimentado, porque yo no soy el único, ni mucho menos, y ha habido mucha gente antes que yo, y hay mucha gente en el mundo, bueno, no muchos, no como quisiéramos, pero quiero decir que no somos los únicos ni de chiste, no somos los únicos, no nos creamos los únicos de ninguna manera, pero hay otras personas que sí pueden decir, no, es que yo sí vivo eso, yo doy testimonio de que si tú vives en el propósito de Dios, no quieres otra cosa. Estás contento con lo que Dios te da. Estás a su lado y eso es todo. Y esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud de la deidad, eso te llena a ti, por supuesto. Es aquel que todo lo llena en todos. O sea, te llena, es algo pleno, es algo totalmente satisfactorio, es felicidad. Esa es la respuesta. Ahora que tienes la respuesta, pídele al Señor que te diga específicamente a ti
en tus circunstancias, con tu vida y con tus pecados, con tu vida y con lo que has hecho tú de ella, que te permita y te ayude a vivir en este propósito. Y entonces vas a saber de forma experimental y no solo teórica cuál es el sentido de la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por cada uno de los versículos que hemos leído. Te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos también que tengas misericordia de los que estamos aquí y que nos ayudes a vivir en el propósito por el cual hemos sido creados. Que nos ayudes a vivir para que podamos, Señor, ser para la alabanza de la gloria de tu gracia, o para que podamos proclamar las virtudes que han sido tan grandes y tan maravillosas, que nos han rescatado, Señor, y que han rescatado a pecadores terribles, Señor. Gente que hoy ya está contigo, Señor, y que para siempre, Señor, recordará tu amor. Te pedimos, Señor, que nos llenes, que nos hagas plenos, Padre, para que podamos traer gloria a tu nombre en este mundo ateo, en este mundo que no quiere servirte, que no quiere postrarse ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que te permitas tú también, pues, profundizar en esto y que busques al Señor para vivir en el propósito que Dios quiere. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos, como te decía también al principio, nos vemos la próxima semana para hablar de Romanos 3. Dios te bendiga mucho.